Bienvenidos y bienvenidas a la 37ª edición de los Premios Goya. Valladolid acogerá la gala de los Premios Goya el año que viene. La decisión se ha dado a conocer esta misma mañana. Ha sido el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas el encargado de anunciarlo. Así que Valladolid, sede de la Seminci, se convertirá también en 2024 en sede de los premios más importantes del cine español. Hola, ¿qué tal? El anuncio, se pueden imaginar, era muy esperado en la ciudad vallisoletana. Ana Martínez, ¿cómo se ha recibido? Buenos días, pues se ha recibido con mucha alegría. De hecho, el mensaje de esta feria de Valladolid, donde se van a celebrar esos premios Goya, ha sido muy positivo. Exactamente el mensaje que lanzan es: qué buena noticia para Valladolid. Allí ha podido estar en ese anuncio el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, también la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid. Ambos han asegurado que se van a dejar la piel para hacer la mejor gala del cine español aquí en esta ciudad vallisoletana. Gracias, Ana, pues ahora nos cuentas todos los detalles. Y si hay un asunto que se ha convertido en el tema de todas las conversaciones y que se ha colado también en la agenda política, es sin duda el de la gestación subrogada. Gracias a ello, ya saben, Ana Obregón se ha convertido en madre de nuevo a los 68 años y ha abierto todo un debate ético. Hoy vamos a tratar las cuestiones legales, cuestiones que hoy queremos aclarar. Y en el tiempo del análisis vamos a hablar además del incremento de los delitos sexuales cometidos por menores, aumento también de las conductas antisociales. Los adolescentes consumen porno cada vez antes. ¿Qué está fallando? ¿Falta educación sexual? Enseguida profundizamos en todo ello. Y a partir de mañana, los artesanos abren sus talleres al público para que conozcan su labor. Es una iniciativa que promueve Europa para dar valor a la actividad artesanal. Enseguida hablaremos con el gerente de la Federación de Artesanos de Castilla y León. Aquí comienza Está Pasando. Bueno, pues comenzamos por la noticia de la mañana. Valladolid será la próxima sede de los Premios Goya, los que se entregarán ya el año que viene. Eduardo. Llevamos ya, Pilar, días con ese run run porque sabíamos que miembros de la Academia habían estado visitando diferentes escenarios de la ciudad para esa gala, pero hoy ya han anunciado oficialmente que sí, que la noche más importante del cine español se celebrará en nuestra comunidad y Valladolid acogerá en febrero la edición número 38 de los Premios Goya. Ana Martínez, estamos allí en directo, una gran noticia para la ciudad, a la espera ya de la fecha concreta porque el lugar, como decías, ya lo conocemos. Así es, el lugar donde se va a celebrar esa gran fiesta del cine español es esta feria de Valladolid, desde la que lanzan un mensaje. Qué buena noticia para Valladolid, y yo creo que es un mensaje que se traslada desde todos los ámbitos, desde el institucional, también desde la calle, también desde este lugar donde decimos que se va a acoger esa gala de los Premios Goya. Valladolid por fin podemos decir que va a acoger esa fiesta del cine español, le toma el relevo a Sevilla. Hasta en 3 ocasiones el alcalde de la ciudad había presentado la candidatura para que la capital vallisoletana fuera la sede de esos premios del cine español y por fin lo ha conseguido. Nos tenían un poco despistados porque de hecho en la agenda del alcalde de Valladolid y en la agenda de la concejala de Cultura y Turismo no figuraba que fueran a asistir a este acto, y esta mañana por sorpresa hemos podido saber que tanto Óscar Puente como Ana Redondo estaban allí en el anuncio cuando el presidente de la Academia por fin decía el nombre de Valladolid. Va a ser aquí en esta feria, como les decimos, porque es el lugar más idóneo. Así lo corroboraban los miembros de la Academia en varias visitas que han estado realizando aquí a la capital vallisoletana. La última, de hecho, hace muy poquito, el 3 de marzo. Entonces dijeron que no había ningún inconveniente y que veían este lugar el más idóneo para la celebración de esa fiesta. Solamente falta una cosa: tener un auditorio
auditorio que acoja más o menos a unas 3.500 personas que se prevén que vengan a la capital vallisoletana el próximo mes de febrero. Aún no sabemos la fecha, lo que sí que sabemos es que el alcalde en ese anuncio, en esa gala, en ese acto donde se ha anunciado el nombre de Valladolid, ha dicho que van a intentar estar a la altura y que desde luego va a ser o van a intentar que sea una gala memorable. No nos va a bastar con hacer la gala de los Goya, vamos a hacer la mejor gala de los Goya de la historia. Y espero que cuando la Academia y el mundo del cine salgan de Valladolid, en la 38 edición, se vayan con ganas de volver pronto. Noticia cultural más importante de esta jornada. Las demás pasan, por ejemplo, por los tribunales, porque hoy sí que sí es la última sesión del juicio de la hullera vasco-leonesa, que ha durado 2 meses y que determinará la responsabilidad del accidente que en 2013 acabó con la vida de 6 mineros en la Pora de Gordón. Sus familiares se han vuelto a concentrar esta mañana entre aplausos y pancartas a la puerta del juzgado. Después de las últimas conclusiones, el juicio quedará, Roberto Núñez, visto para sentencia. Buenos días, hoy los familiares de las víctimas de ese accidente del pozo Emilio de la Hullera vasco-leonesa que ocurrió en 2013 han elegido una canción simbólica para recibir a los acusados y para plantear el inicio de esta última sesión. Han entonado el Santa Bárbara Bendita en los primeros compases de la que va a ser la última sesión de un juicio que comenzaba el 6 de febrero y que ya llega a las conclusiones de cada una de las partes. Las últimas defensas han estado exponiendo a lo largo de la mañana esa defensa que sigue centrándose en que no hay ninguna prueba de que se pudiera prever este accidente. Los protocolos funcionaron bien, no hubo ningún elemento que no funcionara correctamente y en eso están haciendo hincapié, en que no se podía prever este accidente. También las aseguradoras, las que están en estos momentos declarando, en el caso de Mapfre, además, que ya llegó en su momento a un acuerdo con las familias de las víctimas para la indemnización que se debía pagar. El último paso de este juicio es la última palabra de los acusados, los 16 acusados. Para 5 de ellos, los vigilantes, el fiscal había retirado los cargos, había pedido su absolución por considerar que no habían sido responsables en lo ocurrido. De esa manera, hoy mismo, como decimos, el juicio quedará ya visto para sentencia. Gracias, Roberto. Quedaremos entonces a la espera de ver ese pronunciamiento judicial cuando llegue. Y 24 horas después de hacerse público, continúa el debate sobre la gestación subrogada después del caso de Ana Obregón. Ya sabemos que aquí en España esta práctica no es legal y por eso ella lo ha hecho en Miami. Pero si aquí no se permite, ¿qué pasará cuando la popular presentadora vuelva a nuestro país? Cristina del Puerto, abogada de Legalitas, muy buenos días. Hola, buenos días. Lo que decía yo, cuando Ana Obregón llegue a España se va a encontrar con un problema, porque registrar a la niña como suya no va a ser tan sencillo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando ella llegue a España habrá hecho la inscripción probablemente a través del Consulado de España en Estados Unidos, en Florida. Para ello va a necesitar una resolución judicial del tribunal de allí, que como es un país que al final permite este tipo de gestación subrogada, pues le va a conceder fácilmente la resolución. Entiendo que ante eso no va a tener mucho mayor problema. Bueno, tampoco podría hacerlo, por lo que hemos leído, mediante el procedimiento de adopción, ¿no? Porque no cumple los requisitos, por ejemplo, de edad. Eso es, para ella la adopción de la menor sería muy complicado porque nuestra legislación establece que como máximo tiene que haber una diferencia de edad de 45 años entre el adoptado y el adoptante. En este caso, lógicamente, hay una diferencia de 68 años, por lo tanto, no cumpliría ese requisito para poder adoptarla. Lo que tiene que hacer es inscripción como madre, pero a través de la sentencia del tribunal competente. La edad, lo popular del personaje es un poco diferente a otros casos que ya existen también. ¿Cómo lo hacen otras parejas o padres y madres solteros que también deciden tener un hijo por esta técnica? Bueno, en muchas ocasiones lo que ocurre es que hay una carga genética que suele ser a través de la donación del semen del padre. Entonces, en ese caso, lo que se haría sería inscribir al bebé como hijo de ese padre biológico y después en España hacer una adopción por parte de la otra pareja, de ese hijo que ya es biológico de una de las partes. Entonces, en ese caso es muchísimo más sencillo.
¿Puede darse alguna circunstancia, Cristina, por la que nuestro país le quite la custodia a Ana Obregón? ¿Puede darse ese caso? Bueno, es complicado que se dé una circunstancia así, porque al final sí que es cierto que lo que se trata de proteger en todo caso es el interés del menor, mientras el menor esté protegido y se hayan adoptado todas las medidas por parte de Ana Obregón para que se inscriba adecuadamente en el registro a su vuelta, porque allí en Estados Unidos no va a tener ningún inconveniente, pues no va a haber opción a que se le pueda quitar al menor. Otra cosa es que venga a España donde no esté inscrita la menor todavía y que se adopten medidas de precaución para protegerla y puedan retirarla a la menor y después ella iniciar un proceso de adopción que ya digo que va a ser muy complicado o de acogida. Pues Cristina del Puerto, abogada de Legalitas, gracias por ayudarnos a entender un poquito los aspectos legales, en lo otro no entramos. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, no pasa ni un día sin un dato económico, aunque el mes no termina hasta mañana, ya tenemos una estimación de lo que han subido los precios en marzo y la inflación se ha moderado. El IPC baja, según el dato avanzado, hasta el 3,3%, es su nivel más bajo desde agosto de 2021 y son más de 2,5 décimas por debajo del dato de febrero, que fue del 6%, la tasa anual del 6%. Esta bajada se debe, según el INE, a que el precio de la electricidad y los carburantes subió en marzo del año pasado y ha bajado en 2023. El dato que deja fuera esos precios y los de los alimentos frescos, es decir, la inflación subyacente, también baja 1 décima hasta el 7,5%. Es el dato avanzado del IPC de marzo, se confirmará, ya saben, a mediados del mes que viene. Y la implantación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Junta es ya una realidad. El presidente Mañueco acaba de firmar el decreto ley junto a los sindicatos del sector público, comisiones obreras, UGT y CESIF. Entrará en vigor el próximo 1 de junio y mantiene las mejoras laborales alcanzadas los últimos años, de manera que los trabajadores mantendrán las actuales condiciones de flexibilización de la jornada para poder conciliar. A este acuerdo seguirán otros para desarrollarlo y para elaborar los calendarios laborales. Pues de este acuerdo hablará hoy el consejero de la Presidencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta. También habrá seguro alguna referencia a la propuesta de mantener el SERLA, pero con un presupuesto un 60% inferior. De momento, como cada jueves, escuchamos en directo al portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa, en directo. Las actuaciones pueden provocar 45.000 euros de subvención a diversos ayuntamientos en el Camino de Santiago y al Consejo Comarcal del Bierzo. Tienen ustedes la relación de los mismos. Se trata de financiar las áreas de prevención, información y ayuda al peregrino, así como las agrupaciones de voluntariados de protección civil. En este caso concreto, las subvenciones están justificadas debido al constante aumento de peregrinos en el Camino de Santiago y que las administraciones afectadas, fundamentalmente también las administraciones locales, han querido tomar medidas para evitar posibles incidencias en el territorio de nuestra comunidad y, asimismo, hacer el mantenimiento, señalización de las vías y el ofrecimiento puntual de información a peregrinos sobre itinerarios, meteorología, además de garantizar la seguridad a lo largo del camino. En el ámbito también de la propia Consejería de Medio Ambiente, se actualiza el proyecto regional del Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello, en Salamanca. Entre las actuaciones que se prevén se encuentran las obras de ampliación del depósito de rechazos, que lógicamente a medida que pasan los años y su utilización va siendo necesaria una ampliación, así como la construcción de una... Primeros acuerdos tomados hoy en ese Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, lo más destacado luego en el informativo a partir de las 2:30, y si quieren seguir la rueda de prensa en directo pueden escanear el código QR que verán aquí en la pantalla. Y en menos de un mes, el 23 de abril, es el Día de Castilla y León. Ya saben que este año la Fundación Villalar ha suprimido la subvención que daba al Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros para organizar los actos conmemorativos. El alcalde de la localidad vallisoletana ha avanzado hoy algunos de los actos que, a pesar de todo, organizará ese día. Va a ser un Villalar, yo creo que por encima de lo que se venía haciendo en otras ocasiones. Si alguien pretendía que se muriera por inhalación, por lo que ha hecho ha sido darnos vida, nos ha metido un chute bueno para que esto se renazca de alguna manera y sea lo que es y ha sido siempre. En Villalar empezó como una expresión o manifestación popular
y esto es lo que se recupera. Pues dejamos por un momento lo que está siendo noticia a esta hora de la mañana para pasar ya, Pilar, al tiempo del análisis. Hoy para abordar un tema también muy de actualidad, como es los casos de agresiones sexuales de menores. Sí, Eduardo, y además los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores han aumentado. Se han incrementado de forma importante. Casos como las agresiones sexuales en los baños de un centro comercial en Cataluña, denunciados recientemente, nos llevan hoy a profundizar en un tema que tiene en alerta a psicólogos, educadores, jueces y al resto de profesionales que trabajan en cuestiones relacionadas con la infancia y la juventud. Y la mayoría coincide en poner el foco en la educación en materia sexual, o mejor dicho, en la falta de ella, y en el fácil acceso que los menores tienen a la pornografía a través de la tecnología. De todo ello hablamos hoy con Blanca Subiñas, que es la jueza decana de Burgos y jueza de menores. Señora Subiñas, gracias por atendernos. Muy buenos días y gracias por invitarme a su programa. Aquí en el plató está también David Cortejoso, es psicólogo, secretario del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León y experto en nuevas tecnologías. Muchísimas gracias por participar hoy aquí en el programa Está Pasando. Gracias a vosotros. Y le acompaña Natalia Grijalva, que es psicóloga y además policía local. Gracias, Natalia, porque además nos vas a poder dar una visión más completa, ¿no? Muchas Gracias. Si les parece, vamos a comenzar poniendo encima de la mesa algunas cifras relacionadas con los delitos sexuales cometidos por menores y situándonos un poco en el contexto. Y en eso nos va a ayudar Eduardo. Y como acabas de adelantar, Pilar, uno de los últimos casos que ha hecho saltar todas las alarmas y que ha puesto el foco en este problema es el que salió a la luz a principios de este mes de marzo. Una violación grupal de 6 menores a una niña de 11 años en este centro comercial de Badalona, en Barcelona. Fue en noviembre y al parecer el grupo amenazó a la menor con un cuchillo y la llevó a un baño para agredirla. Pero es que ayer supimos que los Mossos d'Esquadra están investigando esta y otras 3 agresiones sexuales ocurridas presuntamente en el mismo centro comercial los últimos meses. De este incremento también alertó ayer el Comité de Madres contra la Violencia Sexual de Badalona. Su portavoz es la madre de una de las menores denunciantes y dijo que en el caso de su hija hubo una decena de involucrados. Con datos de la Generalitat de Cataluña, el número de menores de 14 años acusados de delitos sexuales casi se ha duplicado desde 2015. Y aquí, en Castilla y León, bueno, pues el doble no, pero casi han aumentado un 83% en los últimos 5 años. El último año confirmado es 2021. Ese año se condenó a 21 menores por delitos sexuales en Castilla y León frente a los 12 de 2017. En toda España pasamos de 269 a 439 en ese mismo periodo de tiempo. Y por provincias, de los 21 menores condenados en la comunidad, destacan los 4 de Salamanca, 5 años antes fueron 2, o los 8 de Valladolid, cuando en 2017 fue solo 1. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León vincula este incremento a una educación sexual insuficiente, al consumo de pornografía, y hemos recuperado, a propósito de eso, unos datos del último informe de UNICEF sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia. Decía ese informe, 4 de cada 10 adolescentes de 11 a 18 años han recibido mensajes de contenido erótico o sexual. El 13,3% los ha enviado. Casi el 35% de esos jóvenes ve pornografía en páginas web en Internet y casi 1 de cada 10 ha recibido por esta vía, por Internet, una proposición sexual por parte de un adulto. Pues por empezar, valorando esos datos que ha dado el compañero, señora Subiñas, ¿están preocupados los jueces de menores? No sé si preocupados es la palabra más adecuada, pero ¿están en la alerta por el incremento de estos delitos cometidos por menores, delitos sexuales? Efectivamente, en el trabajo diario de los juzgados de menores constatamos la existencia del incremento de estos delitos de naturaleza sexual, confirmando las conclusiones a las que llegan las memorias de la Fiscalía General del Estado y las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. De todas formas, a mí me gustaría aclarar que los juzgados de menores son órganos penales que tienen cuya competencia de enjuiciamiento empieza con la edad penal
que en nuestro país está fijada en los 14 años de edad. Es decir, por debajo de los 14 años nos encontramos con seres inimputables y que no responden a través de un proceso penal, si bien las leyes de protección de menores establecen la obligatoriedad de la Administración de actuar con este tipo de menores con programas específicos de educación en materia sexual. Sí, señora Sumiñas, está muy bien que haga esa diferenciación porque, claro, estamos hablando de delitos cometidos por menores, pero efectivamente, como usted bien dice, los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal, pero ustedes, los jueces, también han detectado lo que han llamado, corríjame si me equivoco, conductas antisociales en menores de 14 años, también un incremento, ¿no?, con respecto a eso. Sí, el juzgado de menores conforma un conjunto en el cual está incluida la Fiscalía de Menores. Entonces, este tipo de conductas, si bien no se juzgan a través de un proceso penal, sí que llegan a conocimiento de la Fiscalía de Menores. Y efectivamente existe un incremento importante no podemos llamarles delitos, pero sí conductas antisociales en materia de libertad sexual cometido por menores de 14 años. En este caso y en los recientes encuentros de jueces de menores que tuvo lugar en Burgos la semana pasada, los jueces de menores de España reflexionamos sobre esta situación y llegamos a la conclusión de que si bien el proceso penal no es el adecuado para exigir responsabilidad a estas personas, sí que se deberían de arbitrar o habilitar algún tipo de medidas que establezcan algún tipo de actuación obligatoria con estos menores desde el punto de vista siempre reeducativo y resocializador. Ahora entramos en ese asunto que usted acaba de apuntar, pero a mí me gustaría preguntarles tanto a David como a Natalia cómo, desde el punto de vista de la psicología, ustedes como psicólogos, ¿cómo ven, cómo observan ese incremento de los delitos también y de las conductas antisociales? David. Pues evidentemente es algo preocupante que estamos viendo que se está produciendo ahora mismo en nuestras ciudades, en nuestra sociedad, ¿no?, y que llevamos un tiempo alertando sobre ello. Evidentemente habéis hablado al principio de la influencia de la pornografía, de la influencia de Internet, del acceso temprano, de todo lo que se visualiza a veces en redes sociales, las modas, incluso hasta lo hemos estado hablando antes de entrar a plató, la influencia hoy en día de la cultura musical, de las letras que escuchan de la música. Todo está influyendo en una educación sexual que están recibiendo por esas vías que quizás no es la más adecuada. Seguimos demandando desde hace mucho tiempo en el que es necesaria una educación sexual temprana, porque también el acceso a esta pornografía, a esta cultura, a esta música, a estas redes sociales se está haciendo demasiado temprano, cada vez antes, y es necesario esa educación sexual tanto reglada como desde las propias familias y hay que ponerlo en marcha ya. Natalia, esto debe ser un esfuerzo, como decía David, de todos, supongo. No solo hay que atajarlo en un ámbito, sino que al final esto tenemos que ir todos de la mano, ¿no? Por supuesto, sí. Familia, en primer lugar, que yo creo que igual nos están poniendo las limitaciones adecuadas. El tema de las nuevas tecnologías pues también hace que el acceso sea mucho más sencillo y mucho más incontrolable, además. Entonces, efectivamente, pues a nivel judicial, desde luego, pues es normal que se estén preocupando porque luego todo va aparejado y que empiece, bueno, pues cada vez baja más la edad de este tipo de actos delictivos y bueno, no puede quedar impune, desde luego. Casi todos los expertos, por no decir todos, porque yo creo que hay unanimidad en esta cuestión, apuntan a dos cosas, lo están haciendo aquí, la ausencia de educación sexual y también el acceso temprano a la pornografía. ¿A qué edad suelen tener el primer contacto con la sexualidad a través de la tecnología, a través de la pornografía? Pues en los últimos estudios, tanto organizaciones como de UNICEF, Save the Children, organizaciones importantes en estas temáticas, nos hablan entre los 12 y los 11 años, la media de acceso intencional a la pornografía. Y sí que quiero recalcar lo de acceso intencional, es decir, que lo buscan intencionadamente, porque encontrarse con la pornografía en Internet hoy en día es bastante sencillo y cualquier niño o niña de 6, 7, 8 años que se le deja delante de una tablet o delante de un ordenador puede acceder sin buscarlo a esa pornografía y estar visualizándolo sin que sus responsables
se den cuenta. Entonces, ya de por sí los 11 años evidentemente no es una edad lo suficientemente madura como para entender que lo que tienen delante es una ficción y que tiene unas repercusiones en su educación sexual, como para que encima estemos exponiendo a niños desde edades todavía más tempranas a un entorno como es Internet, donde es, como decía perfectamente Natalia, muy difícil de controlar, de ponerle puertas a Internet y de controlar ese acceso no intencional a la pornografía que vaya a influir evidentemente en su educación sexual. Natalia, claro, aquí algo tendremos que hacer, ¿no?, los adultos, porque creo que los psicólogos están alertando a la hora de ponerles una herramienta de fácil acceso como es el teléfono móvil, y eso que ustedes creo que han detectado que bueno, cada vez los padres somos un poco más cautos, ¿no?, a la hora de darles el móvil, e intentamos retrasarlo un poco, pero aún así no es suficiente. No, lo que dice mi compañero en sus charlas, la regla de las 2 R's, perdona que te lo copie. Sí. Retrasar y restringir. Retrasar el acceso a los móviles, porque bueno, pues parece que ya después de la comunión, así como fecha iniciática, lo cual pues, es que no están maduros, los niños no son capaces de manejar esa herramienta, que es verdad que es muy útil y tiene, vamos, es fácil el poder sacarle rendimiento, pero claro, ellos no tienen la madurez necesaria como para poder enfrentarse a lo que encuentran. Lo que decía David, de que hay veces que es involuntario ese acceso a la pornografía, esa alta publicidad, y ellos no son capaces de, bueno, hasta se asustan incluso de eso que puedan encontrar. Y somos conscientes los padres de esos riesgos, porque parece que no sabemos la teoría, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica, bueno, es que quiero tener localizado al niño, es que sí me puede llamar por teléfono, claro, ahí hay una disyuntiva. Hay una mayor conciencia. Yo con el paso de los años sí que hemos visto, incluso en el grupo de trabajo que tenemos en el Colegio de Psicología de Nuevas Tecnologías, hemos visto que hay una mayor conciencia en general en las familias y en la sociedad con todos estos problemas. Pero sigue habiendo una falta todavía de práctica y de conocimientos en las familias. Yo me sigo encontrando con muchas familias que están muy perdidos en cómo pueden hacer para controlar lo que visualizan o a lo que acceden sus hijos. Como bien decía Natalia, retrasar y restringir, es decir, a edades todavía incluso de educación primaria, las nuevas tecnologías no les producen ningún beneficio y muchas veces lo que van a producir son problemas de desconcentración, problemas del contenido al que están accediendo, líos en los que se meten. Entonces vamos a esperarnos, no hay ninguna prisa porque las van a tener el resto de su vida, ¿no? Y luego restringir. Restringir es otra cosa que tenemos que hacer en las familias, es decir, una vez que ya tienen el acceso al móvil, al ordenador o al dispositivo que sea de Internet, vamos a intentar limitar todo lo posible en cuanto a horarios, en cuanto a situaciones, en cuanto a contenido, vamos a utilizar herramientas de control parental, vamos a acompañarles, aunque sea un esfuerzo extra que tenemos que hacer ahora, vamos a sentarnos, vamos a explicarles cómo funcionan las cosas y luego ya, pues evidentemente habrá que empezar a confiar en ellos como lo hacemos para otros aspectos de su vida, pero hay más conciencia, pero sigue habiendo problemas. Sí. Señora Subiñas, ¿está de acuerdo? ¿Ve que aquí hay un problema de base, hay un problema en cuanto a la educación y a la formación sexual de los menores? Pues efectivamente, en términos generales estoy de acuerdo, dado que acceder al conocimiento de la actividad sexual a través de la pornografía produce un efecto gravemente perverso, dado que la pornografía cosifica a las personas, la pornografía es irreal, nos da una imagen de las relaciones sexuales que para nada es lo que se produce en la realidad o lo que es sano, y es un efecto muy negativo. Lo que sí que me gustaría apuntar al respecto de lo que he creído entender en la mesa es que cuando suceden este tipo de cosas que nos escandalizan efectivamente, como es el hecho de que niños de 11 y 12 años estén implicados en agresiones sexuales a otros niños, generalmente no debemos de poner el foco en el niño, en el sentido de que no es un niño perverso, un niño que hubiera venido de Marte y que hubiera cometido este tipo de delito. Yo cuando tengo conocimiento de este tipo de actos me pregunto qué tipo de educación ha tenido ese niño. Corremos el riesgo de sumarnos a la corriente del populismo punitivo y de decir, si delinquen como mayores, que respondan como mayores. ¿Alguien se puede representar que un niño de 10 o 11 años tenga la suficiente formación para afrontar esta responsabilidad desde el punto de vista de un proceso penal, sin perjuicio de que, como ya he dicho antes, este niño deba de responder a través de otras vías alternativas?
Se corre el riesgo en estos casos de hablar sobre la edad penal y sobre si es necesario rebajar o no la edad penal, que en España ya sabemos que está establecida en los 14 años de edad, y se tiene la tentación de compararnos con otros países europeos de nuestro entorno, como puede ser el caso siempre sacado de Irlanda, que son 7 años, o el caso de Gran Bretaña, donde son 10 años, y olvidamos que los sistemas penales no son equivalentes en los diferentes países y que las palabras no significan lo mismo en España o no significan lo mismo en Francia, en Italia o en Inglaterra. En este sentido, debemos de evitar ese riesgo de la rebaja de la edad penal, porque desde luego que el tratamiento punitivo a través de los juzgados no va a solucionar el problema. El problema es un problema educativo y es un problema preventivo, no un problema que se vaya a solucionar con la imposición cada vez más grave de una pena ante conductas que escandalizan a la sociedad. Además, al hilo de lo que está comentando, ustedes los jueces están bastante preocupados por las consecuencias que puedan tener, ¿no?, esos delitos, porque esas agresiones además se registran y claro, puede condicionar la vida futura, ¿no?, de ese menor. Bueno, en principio los jueces los que constatamos, y yo así lo he hecho constar en un estudio que he hecho sobre la cuestión, es que la delincuencia sexual en adolescentes no equivale a la delincuencia sexual de adultos. Es decir, son diferentes las motivaciones que llevan a cometer un delito contra la libertad sexual. Tenemos que darnos cuenta que los adolescentes son seres que están en proceso de formación, poco asertivos, impulsivos por naturaleza, que están explorando su propia sexualidad, que no son muy capaces de percibir la negativa de la otra persona o si la otra persona consiente o no consiente una relación sexual. Desde este punto de vista, muchas conductas sexuales que se producen en los que no hay violencia o intimidación se producen por estas características específicas de los adolescentes. Así, a estos efectos, en el registro de agresores sexuales, es decir, después de imponer una sentencia y una medida, existe una consecuencia añadida, que es que cualquier sentencia que condene por un delito contra la libertad sexual se inscribe en un registro de agresores sexuales que tiene por objeto proteger a otros menores que pueden ser víctimas de este tipo de delitos. En el ámbito de los menores no se distingue a los efectos de la inscripción si se trata de un piropo grosero o un mero tocamiento que se ha realizado en el patio jugando, que esto puede ocurrir, es un elenco de los posibles delitos contra la libertad sexual, de otro más amplio en el que exista a lo mejor penetración, violencia e intimidación. Entonces los jueces de menores consideramos que debemos de tener alguna intervención a la hora de determinar el tiempo en la que un menor debe estar inscrito en este registro de agresores sexuales, porque nos tenemos que dar cuenta que nos encontramos con personas que están también en el proceso de elegir qué carrera van a estudiar o cuál es su profesión, a la profesión que van a desarrollar en la vida, y a estos efectos pues tener una inscripción en el registro de agresores sexuales puede suponer un inconveniente total, porque se impide realizar profesiones que tengan un contacto directo con menores. Graduar. El que haya cometido un delito contra la libertad sexual verdaderamente grave tiene que estar todo el tiempo que dice la ley, 10 años en el caso de si es cometido por un menor. En otro tipo de delitos contra la libertad sexual mucho más leves, que se presentan mucho en el mundo adolescente, pues sería bueno que nosotros pudiéramos tener alguna intervención de cara a decidir el tiempo en el que deberían de estar escritas estas sentencias. Una pregunta más, señora Subiñas. Usted ha dicho que no hay que poner el foco en el menor, sino más bien en la educación que han recibido. No es mi intención estigmatizar, pero ¿hay alguna característica común? No sé qué perfil tienen los menores que cometen estos delitos sexuales. Sin perjuicio de un mayor estudio sobre la cuestión, ahora la única característica común que tienen todos estos menores que atentan contra la libertad sexual es una deficiente educación sexual y un deficiente acceso al conocimiento de la sexualidad a través de de herramientas inadecuadas. No sé de qué manera, los técnicos podrán hablar, de qué manera se podrá conseguir limitar el acceso de los menores a contenidos pornográficos por el efecto perverso y pervertidor que tienen en el conocimiento de lo que es la sexualidad y el respeto
a las personas. Pues les lanzo esa pregunta que ha hecho la jueza: ¿cómo hacer, Natalia, que mejore esa educación sexual en los menores, en los adolescentes, en los jóvenes? Está claro que lo que dice la jueza es claro. El aprendizaje vicario o por imitación es el que está primando ahora mismo en los jóvenes. Es lo que están viendo y efectivamente pues es un comportamiento irreal, porque no es lo que ocurre en la realidad. Y además es que es violento lo que hablaba de la cosificación de la mujer enfocada al hombre. Yo pienso que es a través del control parental, que hay varias herramientas para poder controlar lo que están viendo los menores y efectivamente estar pendiente de los niños, de lo que están haciendo, porque al final son niños. En los colegios, sí, David, en los centros, no sé, porque cuando muchas veces también se plantea la necesidad de tener una educación sexual amplia, porque claro, en clase aprenden pues cuestiones de biología, pero hay veces que la educación sexual queda como apartada. Y cada vez que surge este debate, pues hay voces que bueno, pues son reacias a incluirlo en el currículo. ¿Cómo hacemos? A ver, yo creo que la educación sexual mayoritariamente es una responsabilidad de las familias. Evidentemente se tiene que tocar ese aspecto también en el ámbito educativo, porque ahí es donde adquieren muchos conocimientos y muchas competencias a lo largo de todo su desarrollo y toda su educación. Y se debe incluir, yo estoy a favor de que se incluya de forma arreglada en el ámbito educativo, pero creo que sigue siendo una responsabilidad enteramente de las familias. Yo, cuando me junto con familias para formación o para charlas, siempre les digo que hay que aportar una educación sexual a los hijos. Y es más, les recomiendo que la hagan antes de los 11 años, porque claro, si la edad media de acceso a la pornografía intencionada está en los 11 años, pues hay que empezar a hablarles de lo que es la pornografía o de lo que pueden visualizar en Internet y la influencia que pueden tener. Y es algo que no es que siga siendo tabú, pero a los padres, a las madres muchas veces nos cuesta todavía hablar de sexo de forma abierta. Creo que es importante, creo que tenemos que hacer un esfuerzo los adultos por empezar a hablar de manera tranquila, abierta y relajada y resolver todas las dudas con nuestros hijos. El problema de no hacerlo es que se están educando con la pornografía y con lo que visualizan en Internet. Están en una etapa, la adolescencia, los primeros años sobre todo, en la que están conformando su deseo sexual, sus apetencias, las cosas que les gustan del sexo en lo que están visualizando. Hay que entender, como bien decía mi compañera, que es ficción, que no es realidad, que no hay sentimientos, que hay prácticas incluso agresivas, delictivas, cosificando a la mujer, donde no se tiene en cuenta el consentimiento para nada, y están normalizando todo eso en su deseo y en sus prácticas sexuales. Un dato que revelaba en un estudio de hace 2 o 3 años Save the Children, que a mí me preocupaba enormemente y se lo comentaba antes a mi compañera, en una encuesta de 1.700 adolescentes entre 13 y 17 años, como el 89% de los encuestados decían que su pareja en algún momento había llevado a la práctica alguna práctica sexual no de las habituales, sin consultárselo y sin pedir ningún tipo de consentimiento, casi un 90% reproduciendo escenas y cuestiones que estaban visualizando en la pornografía en Internet. Con lo cual, evidentemente, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la jueza, la solución tiene que ser la educación desde todos los frentes, desde el ámbito educativo y desde el ámbito de las familias, y no centrarnos tanto en el menor, no centrarnos tanto en el castigo, que al final no es lo que va a solucionar la cuestión. Claro, lo que pasa que además, y entroncando un poco con lo que decías al principio, David, claro, vivimos en un mundo hipersexualizado, las canciones, los vídeos, las series, claro, está muy bien que les formemos, pero cuando están tan sometidos los menores, bueno, desde muy pequeños, desde los 4 o 5 años ya, ¿no? Claro, es muy difícil luchar contra eso, que no sé si se necesita algo más. Es muy difícil luchar contra eso y tenemos muchos frentes abiertos, desde las empresas tecnológicas que nos diseñan los dispositivos, las empresas de Internet que generan ese contenido para luego ganar visualizaciones, seguidores o personas detrás de la cámara, los artistas que crean ese tipo de letras en la canción. Al final es una cosa en la que tenemos que implicarnos todos como sociedad, no solo las empresas, no solo las administraciones generales, las familias. Es muy difícil de luchar, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo y a empeñarnos todo lo que podamos en eso, en educar, y desde edades, como yo siempre defiendo, cada vez más tempranas. Es que hay que hablarles a los niños cada vez antes de cosas que en nuestro pasado, cuando nosotros éramos pequeños, ni soñábamos que nuestros padres pudieran hablar con nosotros, pero es que hoy lo tienen en Internet, o lo tienen en la música, o lo tienen en otros medios, y hay que hacerlo sí o sí. Es decir,
Claro que está difícil, pero bueno, como decía Natalia, pues tenemos herramientas de control parental, tenemos el acompañamiento, es decir, el padre y la madre tienen que sentarse con los hijos, tienen que estar con ellos enseñándoles a manejar Internet, a controlar un poco lo que ven y hablar, y el que haya una comunicación fluida sin ningún tipo de tabú y sin ningún tipo de preocupación en casa, porque eso es lo que va a tener o lo que va a producir un poco más de probabilidades de que no se metan en problemas y de que no adquieran conductas o manifestaciones con problemáticas, ¿no? Ya estamos acabando este espacio de análisis, pero sí que me gustaría preguntarle a la señora Subiñas, ustedes reclaman también que debe haber una intervención en este tipo de conductas de las que hablábamos antes, de conductas antisociales en menores de 14 años, algún tipo de control judicial. ¿A qué se está refiriendo concretamente con eso? Me estoy refiriendo a que en estos casos la administración competente, que es la administración autonómica, se limita a comunicar este tipo de situaciones a la Fiscalía y la Fiscalía supervisa a la administración en las medidas que tiene que adoptar. Hay un artículo, el artículo 17 bis de la Ley Orgánica de Protección Jurídica al Menor, que ha sido recientemente introducido por la Ley Orgánica 821 de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, que establece que en estos casos las administraciones tienen que procurar hacer seguimiento de la familia, en resumen, y promover que los niños se sometan a programas formativos en materia de sexualidad. Yo creo que una intervención judicial para verificar que efectivamente estas cuestiones se llevan a cabo y cómo se llevan a cabo desde los juzgados de menores al margen del proceso penal sería más, garantizaría una aplicación más efectiva de esta previsión que actualmente está legalmente establecida. El hecho de que intervenga un juez de menores no tiene por qué implicar necesariamente un proceso penal del menor. El juez de menores puede intervenir aquí desde otro punto de vista y creo que la Administración pues trabaja más eficazmente cuando hay un control judicial de esa actuación. A eso me refería. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Se necesita la colaboración de todas las esferas, familia, centros educativos, administración, para evitar que los menores se sigan educando en la violencia sexual. Muchísimas gracias, señora Subiñas, por habernos atendido. Gracias. David, muchas Natalia. gracias a usted por invitarme al programa. Gracias. David, Natalia, muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa y habernos dado algunas claves, y seguiremos hablando de ello. Gracias. Gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa. Seguimos aquí en Está Pasando y seguimos hablando de todas esas cuestiones que están siendo noticia hoy, que son actualidad en Castilla y León. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando y les contamos que artesanos de toda la comunidad van a abrir sus talleres para dar a conocer al público qué es lo que hacen, sus actividades específicas, a lo que se dedican. Eduardo, todo por los Días Europeos de la Artesanía. Sí, porque solemos admirar su trabajo cuando los vemos en acción y forman parte de nuestro patrimonio vivo. Los artesanos celebran esta semana sus días europeos. Mañana y pasado abren sus talleres para que todos podamos verlos trabajando como un día cualquiera. Una treintena de artesanos de Castilla y León participan en estas puertas abiertas. Félix Sanz es el gerente de la Federación de Organizaciones de Artesanos de Castilla y León de FOACAL. Félix, buenas tardes. Artesanos de Castilla y León de FOACAL. Félix, buenas tardes. Ya con un poquito de retraso. Félix, ¿cuál es el objetivo de estas jornadas? ¿Hacen falta para visibilizar más y valorar más vuestro trabajo? No escuchamos a Félix. Creo que tiene el micrófono apagado. Si puede comprobarlo. Disculpa, ahora sí, había cerrado el micro y no suele pasar.
Pues nada, bueno, un poco el objetivo de estas jornadas es hacer visible la actividad artesanal de Castilla y León, de los talleres, ¿no? Que muchas veces pasan muy desapercibidos y son desconocidos, ¿no? Dentro de la celebración de los Días Europeos de la Artesanía, que es una actividad que se realiza en 24 países de la Unión Europea, pues en este caso con el apoyo de la Administración regional, lo que proponemos es que se visiten y que se participe en el proceso creativo de los propios talleres, ¿no? Es decir, que ahí va a haber actividades en las 9 provincias de la comunidad y simplemente hay que apuntarse y es muy fácil, ¿no? A través de la página web de Días Europeos de la Artesanía o bien a través de la página de FOACAL, foacal.es, en el apartado de Días Europeos de la Artesanía se despliega un mapa donde se muestran esta treintena de talleres en las que pues simplemente hay que apuntarse para el viernes por la tarde o durante todo el sábado y poder estar allí en un taller, en un telar, en una alfarería o haciendo tocados y sombreros o pintando, ¿no? O pintando murales, porque la actividad artesanal es muy heterogénea y estamos presentes en numerosas actividades económicas y la verdad es que nos da muchas veces mucha rabia porque no se conoce realmente la actividad que se realiza, ¿no? Claro, Félix, no se conoce del todo. ¿Y cómo está el sector en Castilla y León? Porque por un lado, no sé si está reconocido como merece, como estaba ya apuntándonos, y por otro, ¿hay relevo? ¿Hay gente joven que se incorpore a la artesanía o hay algún oficio en peligro de extinción? Bueno, yo creo que hay que cuando se habla de este tema, yo creo que hay que tener un doble enfoque, ¿no? Por un lado, sí que es verdad que estamos teniendo un problema de relevo generacional en los oficios más tradicionales, es decir, que porque muchas veces algunos de sus productos han perdido relevancia en el mercado, o que socialmente ya no tienen esa importancia que tuvieron antiguamente. Pero, por otro lado, estamos teniendo una importante incorporación de gente joven, de gente que se forma en las escuelas de arte o en formación profesional o bien en cualquiera de las facultades de la comunidad autónoma y que se incorpora al sector con una visión completamente distinta a lo de los oficios tradicionales, ¿no? En sectores tan interesantes como pueda ser el mundo de la ilustración, el mundo de la animación, de la moda. Es decir, nosotros ahora mismo, además así lo reconoce la normativa que regula el sector en la comunidad autónoma, tenemos presencia en 17 actividades económicas, ¿no? Que muchas veces pensamos que la artesanía está más vinculada con los oficios más tradicionales, que es verdad, ¿no? Evidentemente es nuestra herencia patrimonial y nuestra herencia histórica, o que solo es en las actividades de las ferias, ¿no? En las ferias también es muy importante para nuestro sector, pero supone más o menos un 10% de la actividad de la actividad artesana, ¿no? Es decir, que hay fabricantes de muebles o la restauración del patrimonio, rehabilitación del patrimonio, sí, por ejemplo, que normalmente no aparecen en las ferias, pero que también forman parte del sector y que crean al final toda esa red tan importante que tenemos en nuestra comunidad de talleres artesanos, que muchas veces la gente no lo sabe, pero generamos más de 6.000 empleos directos, ¿eh? Bueno, pues para seguir por ese camino, puertas abiertas mañana y pasado en una treintena de talleres artesanos de Castilla y León. Félix, gerente de FOACAL, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés e invitaros a participar en cualquiera de los talleres artesanos de la comunidad autónoma o visitarnos en nuestras instalaciones del Centro de Artesanía, que también el sábado estaremos de puertas abiertas y podréis participar en algunas actividades que proponemos. Eso está hecho. Gracias y muy buenas tardes. Y cambiamos a otra labor también muy minuciosa y que merece mucha dedicación. Ya saben que las abejas son fundamentales para el medio ambiente y para nuestra supervivencia por su labor polinizadora. Y para reducir su mortalidad, que en invierno suele ser del 50%, en Campón Araya acaban de poner en marcha el primer laboratorio privado dedicado a la sanidad apícola. El objetivo es garantizar el futuro de las abejas del Bierzo. Silvia Nogueiro. Buenas tardes, nos hemos venido hasta Campón Araya, que estrena un laboratorio, el primero privado de sanidad apícola en Castilla y León. Estamos con el representante de la cooperativa que lo pone en marcha, Apícola del Bierzo. Estamos con Javier Morán, una propuesta que nace principalmente para seguir trabajando y mejorando la excelencia del sector apícola del Bierzo y de Castilla y León. Sí, no solamente de Castilla y León, sino a nivel nacional. O sea, podemos dar cobertura incluso a toda Europa.
Y efectivamente se crea este laboratorio con la necesidad que estamos viendo desde hace ya más de 4 años de parar la mortalidad que tienen las abejas en todo el mundo, pero sobre todo aquí en la comarca del Bierzo, en la provincia de León, en Castilla y León. Con este laboratorio damos un paso más, un servicio más a todos los apicultores con el tema de selección genética, inseminación instrumental y demás. Entonces, bueno, que esperemos que sea algo de lo que realmente se puedan aprovechar y podamos seguir manteniendo a la comarca del Bierzo en esa posición internacional que se está manteniendo por la calidad de sus productos, pero ahora también por la calidad de sus abejas. Es un laboratorio que trabaja, digamos, en 3 frentes, ¿no? Por un lado, atajar esas enfermedades que afectan al sector y que hace que cada año se reduzca el número de ejemplares, ¿no? Ese es uno importante y el proceso acaba en la mejora también de la propia miel, ¿no? Hasta aquí también pueden llegar muestras de las mieles antes de iniciar el proceso de comercialización. Sí, efectivamente. Empezamos con el tema de sanidad para ir controlando durante toda la campaña apícola el estado sanitario de las propias colmenas. Seguimos con esa selección genética para poder tener las abejas más resistentes a ese tipo de enfermedades o diferentes puntos como puede ser la producción de polen, de la producción de miel y demás, las que mejor se adapten a cada sitio y demás. Y después, por última parte, el control de los productos apícolas. Los productos apícolas, que principalmente la miel, al menos en sus parámetros básicos, que son la obtención de los pólenes, las diferentes floraciones que proviene esa miel, pero también, bueno, pues la conductividad, que marca un poco la diferenciación de los tipos de las mieles del Bierzo, además lo que es la propia conductividad, vales, color y HMF y todo el tema. O sea, todos los parámetros que llevan consigo el mantener una calidad diferenciadora de los demás. O sea, tú produces un tipo de miel con una calidad diferente pues a otras partes del mundo, otros tipos de la península, incluso de Europa. En Castilla y León no hay otro que esté dado de alta y reconocido por la Junta de Castilla y León como tal, sanidad apícola y calidad de los alimentos, de titularidad privada. En nuestro caso, efectivamente, empezamos a finales de 2018 con la idea de ayudar primero a nuestros propios socios y después a todos los demás apicultores de España, manteniendo o creando esta idea que ahora mismo tenemos ya en marcha. Bueno, pues abre sus puertas este laboratorio, funciona esperando a recibir esas muestras para mejorar esas enfermedades que afectan a las abejas y también la calidad de la miel que comercializamos, un sector en el que Castilla y León tiene mucho que decir. Es el tercer laboratorio privado de todo el país. Y con la Semana Santa encima ya, Pilar, estamos muy pendientes del tiempo, porque ya se nota un poco más fresquito. Silvia Ferrer, buenas tardes. ¿Cómo va a hacer estos días? ¿Va a seguir haciendo más frío? Aunque empezamos este fin de semana con temperaturas más bajas, a partir de la semana que viene ya se van recuperando y esos colores cálidos nos indican que vamos a estar nuevamente por encima de la media, así que va a ser una Semana Santa más calurosa, pero no tanto como esta semana. Y yo sé que se acercan precipitaciones, ¿nos va a chafar las procesiones? Este fin de semana, sobre todo por el norte, incluso baja la cota de nieve con ese frío, pero como puedes ver, la anomalía para la semana que viene nos dice que vamos a estar sobre la media en Castilla y León, así que algunas precipitaciones, pero no las esperamos hasta finales de la semana que viene, o sea, hasta finales de la Semana Santa. Parece que respetará hasta el fin de semana. Y como falta una semana habrá que ir actualizando previsiones. Eso es que todo puede evolucionar. Bueno, que no tenemos tiempo para más, que aquí acabamos, pero que mañana estamos otra vez aquí a partir de las 12:30. Hasta mañana. Que disfruten del día. Adiós.